¿Dónde está el control, no? ¿Dónde está el control? Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar el día de hoy. Bueno, pues ya son temas de la unidad número 2. Vamos a empezar con mediciones mecánicas. Les comenté que yo les iba a ayudar con respecto a el uso del vernier o pie de rey y el micrómetro. Entonces, pues hoy vamos a avanzar un poco. Tengo unas cositas que hacer, así que esta clase va a ser rápida. Bueno, primero, bueno, aquí la presentación nos establece que las mediciones mecánicas son aquellas que están relacionadas, bueno, con esto que ustedes pueden observar. Por ejemplo, los calibradores o vernier, que son estos que están por acá, los micrómetros, también enfatizan en mediciones angulares, y para eso, bueno, seguramente ya ocuparon ustedes previamente el transportador o un transportador totalmente circular para medir 360 grados, instrumentos que miden flujo o presión como los manómetros o instrumentos que miden, por ejemplo, la temperatura como los termómetros. Seguramente ustedes también ya tuvieron contacto con alguno de ellos. Por ejemplo, cuando nos enfermamos, torquímetros y frenos para medir torque. Y bueno, por acá se ilustran algunos de estos instrumentos que ustedes, bueno, por ahí tienen una asignación para esta unidad. Esto es en general. Entonces, primero, pues vamos a hacer énfasis en las mediciones con los instrumentos básicos. ¿Cuáles son los instrumentos básicos? Bueno, son un conjunto, pues, de aparatos, si ustedes quieren llamarlo así, que miden algún tipo de variable en particular. Por ejemplo, ángulos, distancias, pesos y formas, como aquí lo indica esta presentación. Pero ¿cuál es la característica principal de estos instrumentos básicos? No necesitan un traductor para poder ver la medida en la cual ellos están en contacto directo con lo que sea que están midiendo. Es decir, nosotros podemos, como usuarios, podemos ver la medida que esté indicando lo que sea que estemos midiendo. Ejemplos de ellos, ejemplos muy básicos de ellos, pues son los verniers, cintas métricas como las que usan las personas que se dedican a la costura, reglas, escuadras, transportadores, básculas y el litro. Recordar que el litro también es una unidad de medida y el litro, pues ya saben, mide el volumen o capacidad. Antes de continuar, quisiera a ustedes preguntar si alguno de ustedes no ha tenido contacto con los instrumentos de medición. Bueno, yo sé que probablemente muchos de ustedes pues ya hayan utilizado reglas, escuadras, transportadores, básculas, pues los litros cuando van a comprar por ahí su cervecita o a lo mejor un refresco, pues ahí están comprando una capacidad. Pero en particular, por ejemplo, ¿alguno de ustedes no ha tenido contacto con el vernier? Y sean sinceros. Yo, profe. Tú no Yo. has. Ok. ¿Quién más? Yo, profesor. Yo. Ok. Ahora, ¿quién sí ha tenido contacto con el vernier? ¿Quién sí lo ha usado? Yo, profe. Ok. Yo, profe. Ok.
Yo Entonces, también. ok, perfecto, muy bien. A lo mejor en la preparatoria pues llevaron algún tipo de especialidad que se refería a máquinas y herramientas o a lo mejor a mecatrónica o en la secundaria, y entonces pues ahí ustedes tenían que tener pues el contacto con estos instrumentos de medida. Bueno, eso es lo de menos. Bueno, no lo de menos. Me gustaría que estuviéramos en la escuela pues para que hiciéramos prácticas de mediciones con el vernier, que al final de cuentas es quizá uno de los más importantes de lo que vamos a estudiar. Bueno, sigamos. Los calibradores, también conocidos como vernier, la imagen del calibrador, una imagen pues creada es esto que ustedes ven aquí. A lo mejor su papá tiene por ahí algún tipo de calibrador o vernier. Generalmente se conoce como vernier o como pie de rey. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos cuando estamos con el vernier? Bueno, primero vemos una escala graduada, que es esta larga que estoy indicando con el puntero. Ojalá lo puedan ver. Esta escala mide principalmente pues la medida de lo que sea que estamos midiendo. Es lo que primero tenemos que nosotros medir. A ver, permítanme un momento. Ok, muy bien. Y después, la segunda parte principal del vernier se conoce como nonio. El nonio es esta otra escala más pequeñita que el vernier consta. Estos instrumentos pues miden cantidades mucho más pequeñas, por ejemplo, que la regla a la cual nosotros tenemos acceso. ¿Por qué cantidades más pequeñas? Bueno, porque está diseñado para eso. Es una pequeña regla, de hecho el vernier es una pequeña regla, sin embargo, la regla el lunes hablábamos de que tiene una resolución muy particular. ¿Qué era la resolución? La resolución de cualquier instrumento es la cantidad más pequeña que puede medir Por ejemplo, hablábamos de que la resolución en una regla de 30 centímetros, pues la cantidad más pequeña que puede medir es 1 milímetro. Por lo tanto, la resolución de todas las reglas es de 1 milímetro. Bueno, las reglas que usualmente pues aplicamos, ¿no? Sin embargo, los vernier tienen la capacidad de medir todavía, tienen una resolución mucho más pequeña y esa resolución se logra gracias a esta otra escala de medida que se conoce como nonio. Y bueno, por aquí hay algunas características del vernier. ¿Qué puede medir el vernier? Bueno, puede medir con estos que son como, ¿cómo decirlo? Como unos pequeños colmillitos. Con esto el vernier puede medir diámetros, para empezar. Puede medir diámetros de lo que sea. Obviamente que no exceda su escala. Cabe mencionar que el vernier se utiliza principalmente para trabajos mecánicos. Por ejemplo, en un taller de máquinas y herramientas, tornos, fresadoras, generalmente las piezas que se elaboran deben de ser elaboradas con mucha precisión. Y para eso se utiliza justamente esto, o sea, para hacer tornillos, para hacer lo que ustedes quieran, medidas pequeñas. Entonces, pues esto se utiliza principalmente para medir diámetros. También se ocupa, por ejemplo, para medir interiores. Con estas dos, digamos, la contraparte de lo que está aquí abajito, con estas dos nosotros podemos medir interiores, es decir, diámetros, pero ahora interiores, tan pequeños como sea posible la medida. Y con esta otra parte que está por acá, la que dice C, mientras nosotros más abramos el vernier, pues esta cosa sale una pequeña protuberancia. Esta protuberancia sirve para medir profundidades. El tornillo, bueno, hay muchos tipos de vernier en el sentido de diseños. En este caso, este que está por acá tiene un tornillo de freno. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando estemos seguros de que ya estamos midiendo correctamente, pues le ponemos por ahí el tornillo de freno, pues para tener una medida exacta de lo que estamos haciendo y pues a lo mejor replicarla o compararla con otras, con otros, ¿cómo decirlo? Pues con otras cosas que estemos midiendo que a lo mejor deberían de ser igual, y a lo mejor pues le falta o le sobra. Entonces el vernier en general o en particular, más bien el vernier en particular nos sirve para medir cosas, pero de una manera más exacta, mucho más exacta. Bien,
Bueno, pues aquí está lo que les estaba yo mencionando. Pues longitudes, espesores, diámetros interiores, diámetros exteriores, profundidades. Ok, perfecto. Aquí, bueno, aquí hago un poquito más el énfasis en lo que estábamos nosotros estudiando. La parte A sirve para medir exteriores, diámetros exteriores, por ejemplo. La parte B, es decir, lo que está por acá arriba, sirve para medir interiores. Y cuando nosotros abrimos o deslizamos más bien el nonio sobre el vernier, entonces esta protuberancia pues se hace más grande, más pequeña y la podemos ajustar. Y esto sirve para medir profundidades. Son las tres cosas principales que nosotros podemos hacer con el vernier o el calibrador. Y aquí quisiera también preguntarles, ahora a ustedes, yo por ahí les dije por favor que leyeran algo que le íbamos a ocupar hoy. Les dije, ¿qué les dejé de una pequeña tareita ahí que leyeran o que investigaran? ¿Alguien me quiere recordar, por favor? Era una imagen del vernier, Ajá. señalar sus características y no me acuerdo qué era más. Les pedí que, y lo Los más importante, tipos de resolución. la resolución de vernier, ¿cuáles eran las resoluciones principales que trabajaban los vernieres y las unidades en las cuales se trabajaban los verniers? Entonces, bueno, ya quedamos que la resolución es lo más pequeño que puede medir el vernier, lo más pequeño que puede medir cualquier instrumento que usemos. Entonces, por favor, por ahí, alguien me quisiera participar y decir cuál es la resolución más pequeña que ustedes encontraron que un vernier puede medir en el Sistema Internacional de Unidades, que por cierto también se conoce como sistema métrico. ¿Por qué sistema métrico? Bueno, porque todas las escalas están derivadas del metro, por eso también se conoce como un sistema métrico. ¿De acuerdo? ¿Alguien, por favor? ¿Alguien que quisiera? Yo, profe, Ajá. en el sistema métrico, la resolución es de 0.05 milímetros o 0.02 milímetros. Eso es lo que tú encontraste, las resoluciones de vernier. Sí, ¿Me puedes repetir 0.05 o? 0.02 milímetros. Ok, perfecto, gracias. Ahora, si nosotros, gracias por esto que me comentaste, si nosotros ese punto 0.5 o ese punto 0.2 lo transformamos a fracciones, que de hecho es como realmente bueno, en el sistema métrico o internacional sí se utilizan así el 0.0, pero en el sistema inglés o imperial, bueno, más bien es usual utilizar fracciones. Entonces, ese punto 0.5 corresponde a el 1 sobre 20 milímetros y el punto 0.02 corresponde al 1 entre 50 milímetros. Entonces, las resoluciones típicas de los calibradores o vernier son esas. ¿Qué quiere decir? Que el nonio, que recordemos que el nonio es la parte que nos da la exactitud en las medidas, o la parte que mide las cosas más pequeñas, tiene capacidad para medir 0.05 milímetros o 0.02 milímetros, dependiendo del vernier que nosotros estemos utilizando. Y ahora, para el sistema inglés, bueno, aquí también ya está escrito que la resolución más pequeña que podemos nosotros usar con el sistema, en el sistema inglés o imperial para vernier es 1 sobre 128 pulgadas o 1 sobre 1000 pulgadas, que a decir verdad, bueno, esto ya es pues es bastante más amplio que el milímetro, recordando, bueno, que la pulgada pues es 2.54 veces más grande que el milímetro. Entonces, bueno, estas serían las resoluciones más pequeñas que podríamos nosotros encontrarnos con el vernier o calibrador. También, bueno, se utilizan, bueno, aquí está, bueno, el texto textual es, las siguientes longitudes de calibradores se usan ampliamente, o sea que las longitudes máximas que nosotros podemos encontrar en los vernier, bueno, 150 milímetros, 200 milímetros, 300 milímetros, esas serían las longitudes de los verniers, o sea, las longitudes totales que nosotros podríamos encontrar, 6 pulgadas, 8 pulgadas o 12 pulgadas. Entonces, ya establecimos que un vernier sirve para medir
diámetros exteriores, diámetros interiores o profundidades, dependiendo de, bueno, lo que sea que en ese momento estemos haciendo. La resolución en un instrumento es la medida más pequeña que éste puede medir, y las resoluciones típicas en el sistema métrico es de 0.05 o 0.02, y en el sistema inglés es de 1 sobre 128 de pulgada o 1 sobre 1000 de pulgada. Y las longitudes típicas de los calibradores o vernier en el sistema métrico son de 150 milímetros, 200 milímetros o 300 milímetros, y en el sistema inglés es de 6 pulgadas, 8 pulgadas y 12 pulgadas. Aquí, si se dan cuenta, nosotros ya no estamos trabajando como tal a escala de centímetros, sino estamos trabajando en milímetros. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con milímetros, pues estamos haciendo o nos estamos acostumbrando a que las medidas sean más exactas aún, más exactas que el centímetro. Bien, continuamos. Bueno, aquí se presentan algunos tipos de verniers. Primero, el vernier de botón. ¿Qué quiere decir? Que en particular este vernier tiene un botón en el cual, si se oprime, el cursor, que es el nonio, deja de deslizarse. Esto que está aquí es lo que se desliza en el vernier. Entonces, si se oprime, deja de deslizarse. ¿Y qué quiere decir? Que cuando lo estamos oprimiendo, bueno, pues que ahí es la medida que nosotros queremos, que queremos medir. Y cuando lo soltamos, entonces, pues el cursor puede igual deslizarse libremente. Eso es la característica principal de este tipo de vernier. El vernier con tornillo de ajuste es el que mostramos en diapositivas anteriores. En pues tal cual nosotros tenemos que mover el tornillito para ajustar el vernier y que no se mueva, y de esta manera pues tener una buena medida de lo que sea que estemos midiendo. Y un vernier de carátula, estos pues facilitan demasiado la medida. ¿Por qué? Porque nosotros ya no tenemos que estar físicamente contando las rayitas del nonio, porque al final de cuentas es lo que se hace. Ya con la práctica, pues a veces eso, pues ya tú dices, pues aquí es tanto y aquí es tanto. Pero cuando no tenemos práctica, pues lo que tenemos que hacer es a la medida antigua, es decir, contar y hacer unas cuantas conversiones. Sin embargo, con el vernier tipo carátula, pues ya la medida ya ahí sale indicada, entonces ya es mucho más preciso, ya no tenemos que hacer tanta chamba. Y hay otros vernier que son vernier digitales, que en lugar de tener una carátula, pues tienen ahí una pantalla LCD, en el cual ya me está indicando la medida exacta de lo que sea que estemos midiendo. Obviamente, pues tiene un rango de medida, a lo mejor 2 ceros después del punto decimal, 3 ceros después del punto decimal. Mientras más ceros, recuerden ustedes que más exacto es. Entonces, bueno, esta sería la tercera parte. ¿Cuáles son las precauciones que nosotros tenemos que tener al medir? Porque, bueno, ya no estudiamos, o no, creo que no lo estudiamos en la unidad 1, pero siempre cuando medimos, siempre cuando se mide, se cometen errores al medir. Entonces, estos errores deben de estar presentes, o bueno, deben de considerarse. Más bien, las precauciones deben de considerarse para cometer los errores en la medición. Vamos a leerlo textualmente. ¿Qué es lo que dice? Bueno, tenemos que verificar que el calibrador no esté dañado. Es decir, que esté bien. ¿Por qué? Bueno, porque si el calibrador o vernier nosotros lo usamos rudamente, a lo mejor en los trabajos en los cuales se utilizan, que les comentaba en un taller de máquinas herramientas, que un taller de máquinas herramientas es donde se tornea, donde se utiliza la fresa y todo eso, pues los trabajos son rudos. Entonces a lo mejor las personas que trabajan ahí, pues tienen la idea de que el vernier también es para trabajo duro. Sin embargo, el vernier es un aparato muy delicado. Entonces, si a lo mejor lo azotamos o lo aventamos así por rapidez en nuestro trabajo, pues esto con el tiempo daña el vernier. Entonces hay que tener mucha precaución con no se debe de dejar ahí con todas las demás herramientas, sino que los calibradores generalmente tienen un estuche donde se guarda. Entonces, cuando se termina de ocupar, si es que se ensució de algún tipo de viruta, de acerrín o de lo que ustedes quieran, hay que limpiarlo y guardarlo en su estuche. ¿Para qué? Pues para que el mismo polvo no afecte las mediciones. Antes de efectuar las mediciones, aquí es lo que les comentaba, se debe de limpiar el polvo y la suciedad
la suciedad de las superficies de emisión del cursor y la regleta, particularmente remueve el polvo de las superficies deslizantes, ya que el polvo puede obstruir al menudo el deslizamiento del cursor. Entonces, si ustedes tienen un vernier, traten de mantenerlo cubierto para que el mismo ambiente pues no lo dañe. Recuerden que el polvo es algo muy poderoso que tiende a oxidar a las cosas. Bueno, funciona junto con el oxígeno, ¿no? Cerciórese que las superficies a medir de las quijadas y los picos estén libres de dobleces o despostilladuras. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá, estas cosas que están aquí, esto y esto que está por acá arriba, no debe de haber doblez o no debe de estar despostillado, porque si eso sucede, entonces la medida ya no es la medida, ya no es exacta. Hay que verificar que las superficies deslizantes de la regleta estén libres de daño, también esto. O sea, las superficies deslizantes hace referencia a esto que se está deslizando, lo que se desliza. Ustedes deben de tener en cuenta que no deben de estar dañadas, ¿de acuerdo? Otra cosa, nosotros tenemos que verificar con nuestra vista que está realmente nivelada la medida. Cuando esto no sucede, se incurre en un error que se llama error de paralelaje, y ese es el que comete el ser humano simplemente por ser humano, es decir, no somos perfectos y a veces pues estamos utilizando mal el instrumento. O sea, tratamos de alinearlo con nuestros ojos, pero a veces ese alineamiento no es el correcto. A eso se refiere ese tipo de error. Cuando estamos midiendo profundidad, lo que tenemos que hacer es colocar el vernier totalmente cerrado, así como lo está marcando la segunda parte de la figura, no abierto. ¿Para qué? Para poder realizar bien la medida. Son las consideraciones que se deben de realizar. ¿Qué más? Debemos de hacer que el cursor se mueva muy suave, es decir, no apretar o deslizarlo rápidamente, sino de la manera más suave que nosotros podamos lograr. ¿Cuáles son las maneras correctas de medir? Bueno, aquí para mediciones de exteriores, ustedes están observando que, bueno, hay una imagen en la cual se trata de medir un diámetro, pero un diámetro hasta las puntas, y eso no debe de ser así. Se debe de medir lo más cerca posible del vernier. En estos que les dije yo como colmillitos se debe de colocar bien esto. Entonces, así es como debemos de medirlo. ¿Qué más? Obviamente aquí ustedes rápido se pueden dar cuenta que esto pues está mal, es decir, la regla debe de estar totalmente horizontal, debe de estar alineada con el nonio debe de estar totalmente alineado con la regla del vernier. Entonces pues esto es incorrecto y aquí ya estamos hablando de un daño sobre el vernier. ¿Cómo se deben de medir? ¿Cómo se debe utilizar? Bueno, no debe de ser como la figura A, no debe de ser como la figura B, sino estos colmillos deben de atrapar completamente lo que sea que se esté midiendo. Así es como debemos de medir. Cuando estemos midiendo interiores, que era lo que les comentaba, los interiores deben de ser medidos así como lo muestra esta figura, la figura número 2. No debe de estar así, debe de estar así, como esto. Para medir interiores, nosotros debemos de tratar de medir el diámetro más grande. Bueno, medir interiores realmente es un arte, es bastante complicado, pero tratar de hacer que la medida del interior sea en el diámetro, bueno, en el diámetro de lo que estemos midiendo, no que esté antes o después. Y eso pues tiende a ser un poco complicado a veces. ¿Y cómo lo van a lograr? Bueno, pues con la práctica, obviamente. Cuando son agujeros demasiado pequeños, deben de tratar de pues ajustar lo suficiente estas cosas. ¿Cuáles cosas? Estas deben de tratar de ajustarlo lo suficientemente bien para que la medición sea exitosa, porque bueno, aquí si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que se debe de medir? Se debe de medir el diámetro completo que se está simbolizando con D y no un diámetro, bueno, no sería un diámetro, una parte que no sea el diámetro. Aquí hay que tener mucho cuidado. De hecho, esto a mí me cuesta bastante hacerlo. Para medir profundidades, les decía, la protuberancia, el vernier no debe de estar, o sea, las dos partes del vernier deben de estar descansando sobre la superficie, no debe de estar una arriba o la otra parte arriba, deben de estar las dos descansando y bueno, se desliza
el nonio y ya sale la protuberancia. Así es como ustedes lo deben de realizar. Cuando hay que medir esquinas, bueno, nuevamente, no debe de estar de esta forma colocado, no debe de estar de esta forma colocado, debe de estar lo más firme posible, lo más recto posible, y se debe de medir así como lo muestra esta imagen. Cuando se usa el calibrador, la superficie de la escala se toca a menudo con la mano, por lo tanto, después de usarlo, limpie la herramienta frotándola con un trapo y aplique aceite a las superficies deslizantes de medición antes de poner el instrumento en su estuche, que es lo que les comenté. Bueno, esta es una recomendación, siempre hay que poner un poco de aceite, hay que limpiarlo, ¿para qué? Para que el vernier siempre, o más bien, para tratar de alargar la vida útil del instrumento lo más que se pueda. Recordar que, bueno, todo tiene una vida útil, incluso nosotros en algún momento va a llegar el momento en el que pues vamos a dejar de existir. Esa sería nuestra vida útil, chicos. No hay que golpear el vernier, no hay que utilizar el vernier como martillo, no se debe utilizar para medir objetos en movimiento, o sea, eso no se debe de hacer. Y bueno, aquí ya vienen los ejercicios prácticos de cómo leer el calibrador o vernier, pero antes de esto, quisiera que me comentaran si tienen alguna duda. Hasta este momento. Jóvenes. No, profe. No, profesor, ninguna. Ok. No, profe. Entonces, déjenme Profe, un de hecho, yo lo momento. vengo siguiendo con el mío. Ok, ¿tienes por ahí tu vernier y lo estás comparando? Sí. Ok, sí, de hecho les Sí, hubiera profe. encargado eso, si ustedes tienen un vernier para que lo estuvieran ahí también visualizando en vivo. Sin embargo, pues voy a hacer algo a ver si funciona. A ver, voy a tratar de hacer algo para que ustedes quizá puedan visualizar de una mejor manera esto que les estoy platicando. ¿Están viendo la pantalla? No. Me refiero, ¿a qué es lo que ven en su pantalla? La presentación de La PowerPoint. presentación. Ok, perfecto. Página 24. Ok. Ok. A ver si esto funciona. Ahí están viendo un vernier, ¿cierto? En efecto. Ok. Sí, profe. Miren, así es como se ve un vernier con un tornillo. Este es el tornillo que les digo que se ajusta a esta parte y esta es la parte que se desliza. Esta es la parte que se desliza. Entonces, este vernier, si se dan cuenta, bueno, tiene una escala hasta 10 centímetros o lo mismo que son 100 milímetros. Sin embargo, bueno, 11, 12, 13, 14, 15. Tiene una escala de 15 centímetros. Esto que se está moviendo, más bien, esta parte de aquí es lo que es el nonio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para poder medir bien con el vernier? Bueno, si ustedes se dan cuenta, si yo lo pongo aquí me está marcando una lectura, bueno, aquí la marca de 20.05 con escalas en milímetros. ¿Qué es lo que mido? ¿Cómo sé la medida? Bueno, del nonio, aquí donde dice el 0, es la medida real. Es decir, donde sea que esta raya coincida con la regla grande del vernier, es aquí donde yo voy a tener la medida. Entonces, por ejemplo, si yo me voy aquí y lo pongo aquí lo más suave posible, pues ahí estoy tratando de hacer que coincida con 2.5 o 25 milímetros. Y se dan cuenta, bueno, que el vernier, como está un poquito antes y no está justo, me está marcando 24.95 milímetros. Entonces aquí se dan cuenta que ya la escala, la mínima escala que yo puedo medir ya no son milímetros, si ya no son, si no es que son 24.95 milímetros. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que yo podría medir si no tuviera un vernier? Ah, pues 24. O lo que hacíamos nosotros a menudo, ¿qué es lo que hacíamos? Ah, pues es como 24 y la mitad. Entonces, 24.5 milímetros. Pero realmente no teníamos una medida certera, o sea, cuando medimos con regla. ¿Cómo se trabaja esto? Bueno, ¿cuál es la resolución de este calibrador? La resolución de este calibrador nosotros la podemos encontrar pues contando cuántas rayitas tiene el nonio. Si nosotros contamos las rayitas del nonio, pues vamos a decir que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pero creo que conté la primera raya, entonces son 20 rayas.
Entonces, la resolución la voy a encontrar dividiendo 1 entre 20. Entonces, la resolución o lo más pequeño que esta cosa puede medir es 0.05 milímetros, que coincide con lo que su compañero por ahí dijo, el compañero que quiso participar. ¿Cómo medimos o cómo hacemos la suma de la medición en el vernier? Ah, pues bastante sencillo. A ver, voy a poner por acá una medida que nada más llega, no sé si puedo ponerlo. Por ejemplo, hay un azar, es al azar, esta. ¿Cuántos milímetros tiene esto así en particular? ¿Cuál sería la primera medida? Si ustedes observan, bueno, aquí hay 4, o sea, 40 milímetros, entonces 41, 42, 43 y 44. ¿Por qué no 45? Porque la rayita que está antes del 0 no llega a 45, ¿están de acuerdo? Entonces, la primera medida que nosotros debemos de observar son 44 milímetros. ¿Cómo sacamos el punto 80? Ah, eso se hace de hecho bastante sencillo. En la escala del nonio, nosotros tenemos que ver, y esto es a vista, o sea, a ojo de buen cubero, tenemos que ver dónde las rayas que están aquí coincide exactamente con alguna de las rayas que está aquí arriba. Entonces, ustedes me podrían decir, si es que lo alcanzan a ver, cuál raya de todas las que están abajito en el nonio coincide En exactamente. el 8. En el 8. Exacto, en el 8. Todos sí observan que la coincidencia está exactamente en el número 8, ¿sí o no? Sí. Ahí es donde coincide. Entonces, ¿cómo sacamos el 80? El 80, bueno, en el 8, pues hay que contar las rayas que tenemos hasta el 8. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Son 16 rayitas. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar 16 por el valor de la resolución, y la resolución habíamos quedado que es 1 entre 20. Entonces, 16 por 1 entre 20 me da exactamente 0.8. Si ustedes lo pueden hacer ahí en su calculadora, me da exactamente 0.8, y entonces ese 0.8 es el que se le va a sumar a la medida principal. Entonces, 44 más el punto 8 que nos dio de esta pequeña lectura que hicimos, ya tenemos una lectura de 44.8, y así es como nosotros realizamos la medida con el vernier. Aquí la única parte y la parte que no me gusta de esto es que, bueno, tenemos que contar, tenemos que multiplicar por la resolución, tenemos que fijarnos exactamente dónde coincide, bueno, es una serie de pasos, ¿no? Pero al final de cuentas, estos pasos no son difíciles, son sencillos. Profesor, Ajá. la medida que indica los dientecitos de abajo es exactamente la misma que la de los dientes de arriba. No. Entonces ahí cambia el resultado. Sí. Por lo que entiendo, igual yo tengo creo que la misma duda. En mi vernier igual tengo en la parte de arriba, pero ahí me indica que son en pulgadas. Ah, ok, Igual viene ok. de 0 a 5, 10, 15, 20 y 25. Ah, ya. O sea, a ver, la primera persona que habló, recapitula la pregunta, por favor. Mi pregunta era que si los dientes de la parte de abajo, O sea, estos. ajá, Ajá. te dan la misma medida exacta a los dientes de arriba. O sea, a estos que están aquí, o si apareciera acá arriba. Esa parte de arriba. Ah, si está aquí en la parte de arriba. Ajá. Sí, es lo mismo. O sea, ok, me faltó comentarles esto. La medida del nonio, pues puede aparecer aquí, puede aparecer acá arriba, o incluso en ambos lados. ¿Sí? Entonces sí, te da lo mismo. Nada más que, por ejemplo, con tu compañero, el que tiene su vernier, pues él tiene un vernier que está en pulgadas. Entonces ahí la medida, pues sí tienen que hacer otro proceso, ¿no? Para la medición, porque generalmente las pulgadas son el sistema imperial o inglés. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues se manejan fracciones. Sin embargo, aquí en el sistema internacional decimal o métrico, pues estamos utilizando decimales como tal. Bueno, pero bueno, ¿sí quedó más o menos resuelta la duda? Sí, profesor. Sí, profe. Profe, Ok. una pregunta. Ajá. Una pregunta. Sí. Yo tengo el vernier que yo tengo es uno de centímetros y pulgadas, trae las dos juntas. Ok. Del lado de las pulgadas trae unas
pues sus líneas, ¿Cuántas líneas trae? No te preocupes, cuéntalas. 4, 6, 8. Trae 9. ¿9? Sí. Ajá, entonces son 8. Ajá. Quizá sería más útil si me mandaras una foto de la escala del nonio. Ok, pero ¿cuál es la pregunta? Bueno, si yo llego a medir ¿cómo se dirá? Bueno, la escala de arriba de las puntas de arriba, Ujú. ¿lo puedo medir con cualquiera de los dos? Pues bueno, dices que que tu vernier tiene tanto para milímetros como para pulgadas. Sí, Entonces, tu pregunta es si puedes utilizar cualquiera de los dos. sí, profe. Pues mira, generalmente cuando tú vas a la ferretería, cuando pides un tornillo o lo que sea, pues lo pides en pulgadas, ¿no? Pero también hay algunos que pues lo pides como tal en milímetros. Entonces, pues ahí depende del uso que tú estés, en el cual tú estés trabajando, vaya. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. O sea, depende ya totalmente de qué es lo que estés haciendo, para qué lo estés haciendo y este tipo de cosas. ¿Sale? Oh, ya. Ah, bueno. Bueno, le acabo de enviar una foto Sí, en el sí, grupo. lo vi, pero lo reviso, lo reviso después y ya el lunes, Ah, bueno. el lunes platicamos con la imagen que me mandaste, ¿te parece? Profesor, Sí, Ajá. profe. Muchas gracias. ¿Qué pasó? yo tengo otra duda. ¿Cómo te llamas? ¿Quién? ¿Tú? Ah, Roderick. Ajá, ¿qué pasó? Eh, por ejemplo, si tengo entendido, los colmillitos de abajo son para medir radios externos. No radios, hay diámetros externos. No, el diámetro externo. Y los de arriba son para diámetro interno, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, si yo quisiera medir algo con diámetro interno, ¿utilizo las mismas medidas que me está Sí, indicando el sí, vernier? sí, exacto. Si te das cuenta, bueno, aquí diámetro interno sí, las medidas que te estoy indicando el vernier, exacto, es lo mismo. Y si se dan cuenta, bueno, aquí era lo que les comentaba, cuando yo empiezo a mover el vernier, acá en la colita del vernier empieza a salir esta protuberancia. ¿Sí se dan cuenta? Sale. Sí. Entonces, si yo lo externo hasta, bueno, si yo lo muevo hasta acá, entonces pues la protuberancia pues va a estar larguísima, ¿no? Entonces, esta es la que se ocupa para la medición de interiores, más bien de profundidades. De fondos. Ajá, de fondos, exacto. Y sí, tú puedes medir lo que sea, ya sea la profundidad, el diámetro exterior o el diámetro interior, y lo que sea que estés midiendo, la escala es lo que te va a dar, o sea, es la medida, ¿sí me entiendes? Sí. Bien. Entonces, chicos, creo que hoy lo vamos a dejar por aquí. Voy a subir este video a YouTube para que esté ahí presente si es que lo quieren revisar. ¿De acuerdo? Profe, ¿Qué pasó? una pregunta. Ajá. Bueno, antes de que acabe su clase. Pero es conforme a su proyecto que dejó sobre Ajá. la infografía. Ajá. Ya ve que usted subió un índice en Word. Ajá. Bueno, todos esos puntos son los que debemos de abarcar y más aparte nosotros buscar por nuestra No, mira, propia cuenta. ese índice que subí, Ajá. bueno, voy a cerrar la sesión y vuélvanse a unir para que quede completa la sesión y ya la pregunta la Gracias. resuelvo ahorita. Vuélvanse a unir por